Somos la Dirección de Educación Continua de la Pontificia Universidad Javeriana. Contamos con una sólida experiencia en estrategias de formación digital, tanto para el público en general como personalizadas para el sector empresarial y estatal. La tecnología nos inspira y creemos fielmente en la innovación con metodologías y pedagogías que promueven el diseño de experiencia de aprendizaje y la creación de recursos educativos digitales, atractivos y eficaces. Hemos desarrollado proyectos de micro y mobile learning, comunidades de práctica, centros de formación corporativa, rutas de aprendizaje con gamificación, storytelling y recursos multimedia de alta calidad, como audio 3D, videográficos, animaciones, infografías interactivas, entre muchos otros, que potencian nuestros objetos virtuales de aprendizaje y hacen de la educación virtual una experiencia de alto nivel. Nosotros tenemos la trayectoria, tú las ganas de avanzar. Únete a nuestros programas de educación virtual. Hagamos juntos la diferencia. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. En nombre de la Dirección de Educación Continua, la Facultad de Ciencias Jurídicas, les damos una cordial bienvenida a nuestro en vivo Retos del Derecho Deportivo en el siglo XXI. Damos la bienvenida a Iván Jiménez, quien va a ser nuestro moderador, y a nuestros dos conferencistas invitados, Giovanni González y María José. Iván, bienvenidos. Muy buenas tardes a ti, muy buenas tardes para todas las personas que se conectan el día de hoy y quienes después nos verán por la transmisión en diferido. Les saluda Iván Jiménez, profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas del Departamento de Derecho Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana. Y pues el tema que nos ocupa hoy es que conversemos un poco sobre los retos del derecho deportivo con dos excelentes profesores que nos van a acompañar en nuestro diplomado de Derecho Deportivo y que además en el caso de Giovanni hace parte de la planta profesional del Departamento de Derecho del Trabajo. Son dos excelentes profesores profesor y profesora, como les decía, además dos excelentes personas. Les voy a contar un poco de su perfil antes de abrir la discusión para lo que vamos a conversar sobre los retos del derecho deportivo. Me acompaña Edgar Giovanni González, él es abogado de la Universidad del Rosario, con profundización en Derecho Constitucional. Es especializado en Derecho Laboral y en Derecho Tributario de la Pontificia Universidad Javeriana, candidato a magíster en Derecho Laboral de la misma universidad, de quien tengo que decir además que su tesis es de Derecho Deportivo y que tuve el honor de dirigirla para la presentación que ya está pendiente solamente de aprobación. Es profesor de pregrado y de posgrado en Derecho Laboral, tanto en esta universidad, pero además profesor en otras universidades como la Universidad de los Andes. Es conferencista y capacitador de empresas. Cuenta con experiencia en diferentes temas en derecho laboral, en derecho deportivo con clubes de fútbol, litigante en materia laboral, auditor legal y de nómina, y es miembro del comité disciplinario de el mejor equipo del mundo, sin lugar a dudas, que es el Club Independiente Santa Fe. Es además presidente de la Asociación Colombiana de Derecho Deportivo, ACODEP. Me acompaña también María José García Suárez, abogada de la Universidad de los Andes, con especialización en Derecho Comercial en la misma universidad, máster en Derecho Internacional Deportivo de la Universidad de Lleida, en España, quien tiene amplia experiencia en derecho comercial, propiedad intelectual y derecho deportivo, temas a los cuales dedica no solo su práctica jurídica, sino creo que también todo el cariño de su parte personal para trabajar en estos temas, no solo desde lo jurídico, sino desde lo deportivo en sí mismo y desde la misma voluntad. Hace parte de la firma M Legal como socia y es la actual presidenta de la Comisión Disciplinaria de la Federación Internacional de Voleibol para el periodo pues, que se comprende de aquí hasta el año 2025. Es contratista además del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Armenia, entonces conoce la realidad no solo del deporte aficionado, sino de la estructura de lo que en Colombia es el Sistema Nacional del Deporte, que pocos conocen
a profundidad, menos, o sea, son aún menos los que lo viven y lo trabajan, y pues es miembro también del Consejo Directivo de la Asociación Colombiana de Derecho Deportivo. Bienvenido, Giovanni, bienvenida, María José, y pues yo quisiera arrancar con una pregunta que creo que es uno de los retos más importantes para evaluar hoy y que está de moda, porque pues tenemos una selección femenina de fútbol que acaba de salir del Mundial en cuartos de final, pero que viene de un trayecto donde fue subcampeón en sub-20 y es quizá algo visible que no está dentro de los mismos niveles del fútbol masculino. Pero quisiera compartirles una pregunta de cara a las problemáticas de género en el trabajo, porque venimos de esto que pasó en el Mundial de Fútbol Femenino con Colombia, que nos llena de emoción a los colombianos y colombianas, pero justo estábamos conversando esta mañana y les compartía que no hace mucho, el 18 de agosto, una mujer trans fue, digamos que, sacada de una competencia deportiva de ajedrez porque pues, no cumplía con las condiciones de ser mujer. Y en el deporte aficionado, en un antecedente también reciente de Colombia, dentro de esta estructura de género, en el pony fútbol, ante un vacío normativo que había en la estructura del reglamento de pony fútbol, que no decía si la competencia era masculina o femenina para niños y niñas, o niños o niñas, una arquera termina ganando una tutela que da lugar como a la percepción de que podría existir en el deporte aficionado competencia mixta y quien dijo no soñar con una competencia mixta a nivel profesional que ya ocurre en distintos deportes. Y yo quisiera arrancar por preguntarle a María José, pues, ¿cómo se abordan estas diferencias en materia deportiva y dónde está el reto? El reto está en la igualdad de género, el reto está en entender la concepción de género o está en todo al mismo tiempo. ¿En qué estamos cuando hablamos de deporte femenino? ¿En qué estamos cuando hablamos de deporte trans? Que creo que es aún más complejo porque no hay deporte trans, pero ya ha habido esto del ajedrez, pasó también en el ciclismo. ¿Y en qué estamos cuando hablamos de deporte mixto? Bueno, Iván, primero que todo, muchas gracias por la presentación y obviamente por el espacio para poder hablar de estos temas que definitivamente me apasionan. Gracias a los que se conectaron a esta hora para poder compartir un poco de mi perspectiva, habiendo trabajado principalmente, digamos que con el fútbol femenino. Cuando Iván nos propuso este tema, yo le decía, o sea, no entiendo cómo en 15 minutos vamos a poder abordar algo que a mí me podría llevar días de conversaciones, de discusiones y debates que de verdad valoro muchísimo, pero yo creo que lo primero que uno tiene que tener en cuenta cuando habla de deporte femenino es que recientemente, entre comillas, desde el año 2019, digamos que hubo una modificación sustancial desde digamos que la visión, la estrategia y la manera en la que el Comité Olímpico Internacional, digamos que enfrentaba todo este tema de la equidad, la inclusión y principalmente de la participación de atletas transgénero en las competiciones, pues principalmente de deportes que fueran olímpicos o reconocidos por el COI. En el 2015, digamos que se lanzó una política mediante la cual la elegibilidad de los deportistas para participar en una u otra competición, en una u otra competición, no, en una u otra rama de una competición, hablando de rama femenina y masculina, dependía, digamos, de los niveles de testosterona que tuvieran los atletas y se le obligaba de alguna manera a los deportistas a modificar condiciones que en casos como el de Caster Semeña, pues eran biológicos o naturales, si quisiéramos llamarlo de esa manera. Desde el 2019 y a veces creo que fue por lavarse las manos, a veces creo que no y que es la única manera de regularlo. El punto es que en el 2019 el Comité Olímpico Internacional lo que hizo fue lanzar una nueva política a través de un marco sobre la equidad y la no discriminación por motivos sexuales y variaciones sexuales en el deporte, en la que decidió que no existía, digamos que un modelo que pudiera ajustarse a todas las disciplinas deportivas y estableció una serie de principios rectores conforme a los cuales las distintas federaciones internacionales
que rigen cada una de las disciplinas deportivas a nivel mundial, debían, dependiendo de las características de la naturaleza y de la famosísima especificidad de cada deporte, plantear su propia estrategia o su propia política. Digamos que para mí lo más importante de este marco del COI sobre la equidad, la inclusión y la no discriminación era que se establecía que en aquellos casos en los que una federación internacional tomara la determinación de que se iban a establecer unos criterios de elegibilidad para participar en la rama femenina o masculina, siempre deberían hacerlo con, digamos, con el objetivo de que ningún deportista tuviera una ventaja competitiva injusta y desproporcionada al participar en esa competición. Y que esa ventaja competitiva, digamos que se determinara basada en evidencia derivada pues de investigación sólida y supuestamente revisada por pares. Desde ese momento, en 2019, hemos visto federaciones, digamos que supremamente exegéticas en cuanto al tema de la elegibilidad, que son la Federación Internacional de Natación, la FINA, y la World Athletics, que es la Federación Internacional de Atletismo, que han prohibido expresamente dentro de su reglamentación la participación de mujeres trans en las ramas femeninas. Las mujeres trans son las personas que, pues, digamos que por nacimiento son hombres, nacieron con unos niveles de testosterona que claramente son superiores a los de una mujer y que toman la decisión de participar en las competiciones femeninas, porque lo cierto es que nunca había tanta controversia cuando quien quería participar en una competición masculina era un hombre trans, porque se entendía que por sus niveles de testosterona no había una ventaja competitiva. Lo que sí es cierto es que definitivamente la política, la norma o las restricciones pues se tendrán que ajustar a cada deporte, porque a mi juicio no tiene ningún sentido que, como en el ejemplo que nos ponía Iván, existan casos como un deporte de ajedrez donde evidentemente el desgaste físico considero yo que es mínimo y que el hecho de tener mayores o niveles de testosterona, si quisiéramos tener un criterio medianamente objetivo, pues evidentemente no le da ningún tipo de ventaja competitiva a ningún deportista. Habría que ver con fundamento en qué es que decidieron prohibir la participación de esta atleta, pero lo que sí considero es que se están casando una muy mala pelea con el Tribunal de Derechos Humanos Europeo, que probablemente va a proteger los derechos que para mí se le están evidentemente vulnerando a esta atleta. Que creo también y que es importante mencionar, a veces cuando trabajamos en el tema del deporte femenino nos volvemos muy pasionales, y yo les tengo que reconocer aquí que yo era la primera que defendía a capa y espada lo que yo creía que eran los derechos e intereses de las deportistas mujeres, a veces con un velo que me encegueció de realidades que están del otro lado de la moneda, y que hasta que no tuve la oportunidad, digamos que de trabajar o de al menos conocer lo que estaba del otro lado de la moneda, que en este caso es los clubes, las federaciones y las ligas, y en mi caso particular clubes, federaciones y ligas de fútbol, pues sencillamente desconocía por completo. A mí el caso de María Paz me gusta mucho porque es un caso en el que considero que la Corte fue supremamente ecuánime, pero ha sido malinterpretada reiteradamente por personas que consideran que lo que se tuteló o que lo que protegió la Corte fue el que sí o sí, independientemente de la categoría o del deporte del que se estuviera hablando, la Corte estaba avalando las competiciones mixtas. Y lo cierto es que si uno lee la parte resolutiva de la sentencia, pues puede que se quede con esa conclusión, pero pues la idea es leer la parte considerativa de la sentencia, en donde la Corte claramente expresa que el caso de María Paz se tuteló precisamente porque en la reglamentación de la competición de fútbol, en ese caso era la Pony Fútbol, no había claridad respecto de si se podía o no participar o tener una competición mixta, o que mujeres participaran en las competiciones de hombres, en las competiciones que para ellos eran de hombres, que el reglamento no definía,
y se le generó a María Paz, sin lugar a duda, una expectativa legítima, sumado a que a ella la inscribieron y pudo participar en algunos de los partidos iniciales de la competencia sin que se le dijera nada. Ese caso concreto, evidentemente, da lugar a que haya, digamos, acción por parte de las autoridades judiciales. Fue un caso que a mí me encantó que llegara a la Corte Constitucional, porque además la Corte nos dio la oportunidad en la Asociación Colombiana de Derecho Deportivo, ACODEPOR, de pronunciarnos y de dar nuestra opinión, en donde nosotros básicamente dijimos, pues dimos una opinión que yo personalmente comparto, y es que la segregación por género en el deporte no tiene que estar, digamos, no genera condiciones desiguales o inequidad per se. La segregación por género en el deporte, digamos que lo que trae consigo es una respuesta a una realidad que yo creo que es innegable, y es que hombres y mujeres tenemos capacidades físicas y biológicas distintas, y que no siempre podemos permitir la participación de hombres en las competiciones de mujeres ni de mujeres en las competiciones de hombres. Para FIFA, en este caso concreto, cuando estábamos hablando de fútbol, digamos que el fútbol formativo incluso empieza a partir de los 12 años. Y antes de esa edad no existe ningún tipo de restricción ni de pronunciamiento respecto de si se puede o no dar alguna competición mixta, en lo cual yo estoy completamente de acuerdo. Espectacular que los niños empiecen a formarse deportivamente compitiendo con sus pares, independientemente del género, pero sí llega un momento en el que precisamente esa especificidad del deporte, esas necesidades concretas, hacen que sea necesario que exista una segregación por género. Y yo creo que ese es el reto, tratar de no ser extremistas. Es un gran reto sin duda, pero creo que lo ha resumido muy bien. Depende mucho de la competencia deportiva del deporte y de qué tanta, digamos, diferencia competitiva haya por razones que sean tal vez no controlables por las personas. Lo hemos visto hace poco con halterofilia, que hubo medallista de una mujer trans, pero a mí, por ejemplo, me parece que la decisión de la Corte Constitucional tiene un efecto súper interesante en el fútbol aficionado, porque terminan es casi que por la sentencia de la Corte y el entendimiento, como contra la pared de o nos toca mixto o fortalecemos el proceso de formación del fútbol femenino. Y al final terminan es diciendo, pues toca es hacer un fortalecimiento de la formación del fútbol femenino, y eso va a contribuir al desarrollo del fútbol femenino. Probablemente después entremos en un escenario de deporte trans en línea. Son temas culturales algo complejos, y ahí me voy a ir a preguntarle a Giovanni para también escuchar su percepción sobre este tema, y es, pues, qué reto ve ahí, y si esto nos deja de plano como un camino para fortalecer el deporte femenino, o si son tal cual casos concretos que nos empiezan a hablar es de la igualdad de género, y no nos empiezan a mostrar un camino de lo que puede empezar a pasar con la discriminación, que creo que María José sí nos ha dicho. Esto nos genera unas reflexiones de cara a lo que va a decir el Tribunal de Derechos Humanos, pero ya nos muestra que en cada competencia hay que hacer una evaluación muy a conciencia de por qué se va a hacer la distinción. ¿Qué piensa usted, doctor Giovanni? Bueno, antes que nada, quiero como agradecerle mucho a la universidad, sobre todo porque precisamente gracias a iniciativas como la suya, Iván, y los que hemos tratado de trabajar algo de derecho deportivo a través de la Universidad Javeriana, pues vemos que el camino precisamente para asumir este tipo de retos que hay en el ejercicio profesional, pues es precisamente el generar espacios como lo es el diplomado que vamos a tener. Dicho eso, pues bueno, igual es que menos mal usted hizo hablar primero a María José, porque yo creo que muy difícilmente vamos a encontrar a alguien en Colombia que sepa tanto de fútbol femenino y de los retos que tiene el deporte en general, que eso también es importante. Dicho como eso, y partiendo de la excelente introducción que hizo María José, yo quisiera como aportar una cosa para dirigirnos a lo que usted dice. Lo primero es que hoy en día las batallas del deporte femenino creo son muy distintas a las que se puede hablar de los espacios
de lo que podríamos denominar como el deporte trans, ¿sí? Si es que lo queremos como, al menos asumir como un tema independiente y las reflexiones son distintas, sobre todo porque el deporte femenino hoy en día su mayor preocupación y reto es la igualdad. Igualdad de condiciones, igualdad de oportunidades, igualdad de remuneración. Por eso cada vez que una federación de algún deporte sale a decir es que hemos equiparado los sueldos o los viáticos o etcétera de nuestras delegaciones femeninos, masculinos, de nuestros equipos femeninos, masculinos, pues es una victoria dentro de las conquistas del deporte femenino. Sobre todo porque ahí también hay otro ingrediente que tiene que ver con el papel de la mujer en el deporte, que no solamente es el tema de la igualdad, de poder ir rompiendo como de alguna u otra manera esos espacios que se han hablado como de la feminización de algunos deportes o de la feminización de algunos espacios dentro del deporte, porque pues entonces vemos situaciones como la de la selección femenina de España y uno dice, bueno, hay mucho más de qué trabajar aparte de la igualdad en términos materiales, pues también hay otra cosa que tiene que ver y que es transversal a todo lo que vamos a hablar, creo, sobre este tema, es el respeto hacia la mujer como una persona igual a cualquier otra que esté en un ámbito profesional como lo es el deporte. Entonces, yo creo que eso es una de las cosas en las que más toca apuntar y eso lo digo porque es que detrás de todo esto hay una noción que muchas veces se instrumentaliza, pero que como que la gente a veces no entiende a qué es que realmente sirve, que son los derechos humanos, que detrás de todo esto está, bueno, ¿qué carajos es eso del derecho realmente a la igualdad? Tenía un profesor en la universidad que luego hizo un libro muy interesante que decía, mire, la igualdad no se basa en andar diciendo que es que todos somos iguales, no. La igualdad se basa en que todos somos diferentes, pero tenemos el derecho a que nos traten de la misma manera y a que las consideraciones o decisiones que se tomen sobre nosotros sean no con base en aquellas cosas que nos hacen diferentes. Entonces, claro, si esto lo trasladamos al mundo del deporte, pues son varias preguntas las que nos debemos hacer, una de ellas muy compleja, aun cuando se supone que ya la han respondido, pero que igual el tema sigue siendo gris, es qué hace a un hombre y una mujer. El que se identifique como tal, el que de pronto luzca como, y ese luzca como también nos invita un poco como a la reflexión de, pero cuando decimos que alguien es mujer porque quiere lucir como mujer, no estamos cayendo en un estereotipo más que en una consideración objetiva de lo que se puede considerar ello, y que en el deporte es fundamental porque al momento de entrar en todo lo que nos está diciendo María José, de que hay unas modalidades de deporte femenino, otras modalidades de deporte masculino, también hay otras en las que tal vez la conclusión debe ser, es que no importa si eres hombre o mujer, puedes competir, porque el hecho de ser hombre o mujer no va a cambiar en nada. Uno de los principios básicos del derecho deportivo y del deporte olímpico y de todo lo que ustedes quieran traer a colación es la competitividad. Y esa competitividad se basa es precisamente en que haya la posibilidad de que cualquiera de los participantes en un evento deportivo pueda ganar, basándose en su esfuerzo y en su capacidad. Pero es así que incluso ahorita que venimos del Congreso de Cali con María José, uno de los paneles era sobre boxeo. En el boxeo hay categorías de hombres y categorías de mujeres. ¿Pero por qué? Pues porque un tipo de 100 kilos le llega a pegar un puño a uno de 60, pues ahí se pierde precisamente esa competitividad. Y yo creo que el paso que debemos dar, precisamente teniendo en cuenta el tema de los derechos humanos y de la igualdad, es que tenemos que sacarnos un montón de prejuicios que hay aún sociales, pensando que es que lo importante es determinar cuando se trata de un hombre y cuando de una mujer, y la negativa, por ejemplo, en el tema de ajedrez, pues sin conocer la decisión a fondo, que valdría la pena estudiarla, pues uno de entrada puede decir, no, es que acá se están basando en un prejuicio. Es más, los invito, y ahorita que estoy como muy enrollado con temas de cine y series y demás para ciertas cosas que estamos manejando ahorita también con la Javeriana, si ustedes se ven en la serie de Netflix de Gambito de Dama, ahí ustedes se van a dar cuenta que incluso el escenario normal es en donde queda la Federación Internacional de Ajedrez, que es París, que la razón de ser de por qué hay
femenino y masculino es porque se pensaba que los hombres eran más inteligentes que las mujeres para jugar ajedrez y esa es la razón por la cual hay mujeres y hombres y cuando la mujer empezó a jugar contra hombres era como, "Ah, no, pero ¿cómo así que una mujer le va a ganar a un hombre?" Entonces, miren que lo que estamos es tal vez arrastrando y una historia muy larga de prejuicio, no de realidad competitiva. Y eso es uno precisamente de los grandes retos que creo que vamos a tener ahorita. Es que todas estas reflexiones solamente son posibles si nosotros nos damos cuenta de que detrás de todo ello hay personas y personas con derechos. Y eso creo que es como lo fundamental, ¿no? Me quedé con el micrófono apagado. No, lo que ustedes dicen creo que trae un par de reflexiones muy buenas frente a este tema. El análisis de cada deporte que comparte María José, las reglas que deberían definirse para cada deporte, evitando discriminación, el papel acá, no solo del Tribunal de Derechos Humanos, sino del concepto genérico de los derechos humanos, creo que pesa muchísimo en un reto importante del derecho deportivo de, bueno, el deporte como es un motor social dentro de la garantía de los derechos humanos. El ejemplo que da Giovanni de lo que pasó en España es muy claro y es tan complejo además que, que Rubiales, digamos, el presidente sigue insistiendo que lo que le hizo está bien. Y porque tiene un entorno que le dice que lo que hizo está bien, que es normal que en la celebración el forcejee los besos de las mujeres que lo rodean o que se comporte como lo hizo en el balcón. Que, pues obviamente lleva otra reflexión desde el papel de lo deporte en lo social y una reflexión muy importante que comparte Giovanni es el tema de la competitividad, que no medida en que se permita que haya competidores que tengan ventajas y estén probadas esas ventajas, se pierde la competitividad. Un poco es la reflexión de por qué se trata de prohibir el dopaje, que no es solo el daño a la salud, sino evitar que haya ventajas competitivas por ese tipo de sustancias, que saquen una ventaja por una situación ajena a la condición normal o el desarrollo normal del deportista. Y eso me lleva a otro camino que es, bueno, tenemos competitividad, creo que ya estamos creciendo en la competitividad en general del deporte y nos lleva a estas reflexiones de deporte femenino, deporte trans, deporte mixto y pues hemos visto cómo, por ejemplo, en el deporte femenino se ha crecido muchísimo a nivel industria. Hace 5 años uno abría un videojuego que se llamaba FIFA, que ahora se va a llamar EAFC, y solo aparecían clubes masculinos. Ya desde, tal vez desde 2021, empezó a haber la idea de jugar el Mundial Femenino en FIFA. Desde 2022 empezaron a existir competencias de clubes femeninos en FIFA. Y así uno va viendo cómo ese deporte femenino va tomando un espacio en otro escenario que es muy importante, que es el escenario del espectáculo público y del deporte dentro del marco de las transmisiones deportivas, de la cobertura que se hace, de el cobro al aficionado, a la aficionada llenando estadios, no solo en fútbol. Fíjense que en ciclismo, por ejemplo, que no se tenía solo el Giro Rosa. El año pasado se hicieron las 3 vueltas. Vuelta a España ahorita se llama, es que se me escapa el nombre del patrocinador, pero es el patrocinador by la Vuelta. El Tour de Francia lo relanzaron femenino que duró 30 años sin competirse en el Tour de Francia femenino. Y vemos cómo se empiezan a dar estas revueltas por transmisiones, derechos de publicidad y se empieza a hacer todo un marketing del deporte femenino, obviamente el deporte masculino, sobre todo en escenarios como el fútbol, el ciclismo o el atletismo es mucho más común, o sea, la gente conoce, por ejemplo, en atletismo a Kipchoge y es el super récord. Yo, la verdad, no conozco a una maratonista mujer como Kipchoge para los hombres. Caso, por ejemplo, diferente puede ser el del tenis, que desde hace mucho tiempo se separaron las mujeres y crearon la WTA y les funcionó porque lograron fortalecer el modelo de negocio alrededor del tenis femenino y eso me lleva a una reflexión alrededor de lo que es la imagen, la publicidad, lo que está llevando ahora el papel de la tecnología en el deporte como espectáculo público y los recursos económicos que se manejan, porque creo que hay una discusión de base ahí es
a dónde deberían ir esos recursos y cómo se administran dentro de las reglas, pero además, cuál es la discusión de base que podemos tener ahí. Y te voy a preguntar, María José, porque tú eres la experta aquí en propiedad intelectual y en estos escenarios de imagen, publicidad, y ya conversamos con Giovanni sobre esa reflexión. Digamos que aquí esto tiene una base de a dónde van por el diseño jurídico y económico del deporte, otra percepción que es a dónde deberían ir por la percepción jurídica como está construido, y otra que es más compleja, que es a dónde deberían ir desde la reflexión, tal vez de la ética o la misma dinámica de los actores del mercado, porque es cierto que nosotros reconocemos el deporte como un espectáculo público. De hecho, hay sentencias acá de la Corte Constitucional que reconocen esa dimensión y lo hicieron sobre todo para impedir, para no permitir que se impidiera el ingreso, por ejemplo, de periodistas a el estadio, porque se prohibía, entonces se dejaba la transmisión libre porque es un medio público, pero además es la razón por la que, digamos que el único factor discriminatorio en la boletería es, en principio, la, el valor de la boleta o la estructura, ¿cómo decirlo? Eh, Comercial de cómo está constituido el estadio o la violencia, digamos, pero no te pueden discriminar por género y demás porque es un espectáculo abierto. Y eso me trae una reflexión porque todo esto son recursos de la gente que prende un televisor, de la gente que prende un celular y de la transmisión, de las empresas que ponen patrocinio. Y eso, pues estructuralmente es imagen, son marcas, son muchas cosas que mueven una industria del deporte, tanto masculino como femenino. Y creo que tiene esas tres vertientes. ¿A dónde, qué es lo que pasa con eso jurídicamente? ¿Qué es lo que pasa dentro del modelo económico? ¿Y qué es lo que se discute de cuál debería ser o cuál queremos que sea el deber ser por los diferentes actores? María José. Bueno, obviamente hablar de todas estas tres, digamos, todos estos tres espectros o tres vertientes de las que tú hablas, Iván, pues es difícil hacerlo en corto tiempo, pero digamos que siempre que yo voy a hablar de derechos de imagen, me gusta empezar por una precisión, y es que el derecho de imagen, digamos que tenemos que partir de una base conceptual, y es que tiene dos vertientes. La primera es la que la mayoría de personas conocen o se identifican con ella, y es lo que yo llamo la vertiente o prerrogativa negativa, y es la posibilidad que yo como titular de la imagen tengo de impedir que terceros utilicen mi imagen sin mi consentimiento expreso. Que ojo, es completamente distinto hablar de consentimiento expreso a consentimiento escrito, y ya vamos a entender por qué. Y la segunda vertiente o prerrogativa que tiene ese derecho a la propia imagen es la facultad que yo como titular del derecho de imagen tengo de determinar cómo, cuándo y quién tiene derecho a explotar mi imagen, a difundirla, a publicarla y a usarla principalmente con fines comerciales. Teniendo en cuenta que esa imagen es inherente a todas las personas que nos movemos por el mundo dentro y fuera del ámbito deportivo, pues evidentemente, aunque existe esa vertiente o prerrogativa negativa que es la que me permite a mí impedir que terceros la usen, pues lo cierto es que el ordenamiento jurídico de cualquier país, y el colombiano no es ajeno a ello, pues tiene que ajustarse a la realidad, y es que hay circunstancias en las cuales o no es posible o no tendría por qué ser necesario obtener esa autorización del titular de la imagen para su uso. Aquí en Colombia nosotros tenemos perfectamente claro ya, doctrinaria y jurisprudencial y legalmente, que todo acto que se lleve a cabo en el ámbito público no requiere de la autorización del titular de la imagen, por ejemplo, para publicar una imagen de una huelga, de un paro de unas personas en el estadio, siempre y cuando el uso que se haga de esa imagen no sea comercial. Entonces ya empezamos a ver cómo, incluso dentro del ámbito deportivo, si a mí me toman una foto en el estadio con un grupo de personas, o le toman una foto a un periodista en el estadio, a los jugadores que participaron en el último partido, me voy a inventar, de Millonarios contra Junior, pues no van a requerir la autorización de todas y cada una de esas personas que aparezcan en esa imagen. Cuando yo las imágenes las utilizo con fines académicos, científicos o culturales, tampoco necesito la autorización, y tampoco la voy a necesitar cuando es un suceso o una situación de interés público que acarree la publicación de noticias,
¿Por qué? Porque no tendría sentido, por ejemplo, si la selección Colombia femenina, que llegó a las instancias que llegó en el último Mundial de Mayores, pues les tuvieran que pedir permiso a cada una de las jugadoras para publicar una foto de ellas participando en el Mundial. Lo que sí es cierto es que dependiendo de las circunstancias, yo sí voy a requerir una autorización y dependerá de cada deporte y de cada caso particular las formas en las que quien va a explotar esa imagen del deportista o de los y las deportistas la obtenga. Digamos que cuando estamos hablando de deporte profesional, y aquí voy a hacer un resumen muy por encima, digamos que por su naturaleza, la principal forma de autorización de uso de la imagen es a través de su contrato laboral con el club. Normalmente se incluyen en los contratos, dentro de las obligaciones de él o la jugadora en su calidad de trabajador de un club profesional, la obligación de ceder su imagen para ciertas actividades. Esta mañana lo hablábamos con Iván y con Giovanni. Hay unos clubes profesionales que son olímpicos donde incluyen una sesión por llamarlo de alguna manera, casi que absoluta de los derechos de imagen de él o la futbolista, y hay otros que los circunscriben, digamos, a aquellas actividades que son inherentes a su profesión como futbolista profesional y que evidentemente no se pueden desligar. La segunda forma en la que los y las deportistas pueden ceder sus derechos de imagen, y que digamos que aquí en Colombia somos completamente carentes de ella, es a través de un convenio o negociación colectiva. Si nosotros nos pusiéramos a hacer un análisis de cómo se maneja este tema de los derechos de imagen, sobre todo de los futbolistas a nivel mundial, nos podremos dar cuenta que en muchos países, digamos, donde tienen un desarrollo significativamente más amplio que el que tenemos respecto del derecho a la propia imagen, se negocian los derechos colectivos a través de los cuales las asociaciones o sindicatos que representan a los futbolistas perciben un porcentaje de las ganancias derivadas de los derechos de televisión y en algunos casos las reparten o en algunos casos los utilizan como ingresos de la asociación para su propio funcionamiento. En el caso, digamos, concreto de Colombia, nosotros tenemos a Colfutpro, que es la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, que digamos que es la que tiene el permiso de explotación de la imagen individual de los jugadores para el caso de las laminitas de Panini. Es decir, Panini no le paga a cada uno de los jugadores de la Selección Colombia, sino que le paga a Colfutpro, y es una plata que no se reparte entre esos jugadores que aparecen en las laminitas, sino que fue acordado que se iba a utilizar como recurso de la propia asociación. Adicionalmente a esto, pues obviamente están los contratos de cesión de derechos de imagen que se suscriben en paralelo a los contratos laborales. Digamos que independientemente de si estamos hablando del fútbol o de otro deporte, ya sabemos que cuando hay una figura, y sobre todo una figura que tiene cierto renombre, fama o reconocimiento a nivel mundial, pues obviamente hay marcas que quieren apalancarse de esa buena fama o de esa buena imagen, y que suscriben distintos tipos de contrato, entre los cuales obviamente están los de patrocinio, para precisamente explotar la imagen de ese deportista, ya no como miembro de una colectividad, si estamos hablando de un futbolista o de una futbolista profesional, sino como un deportista individualmente considerado que ya aislado de su club o aislado de su práctica deportiva, digamos que tiene una fama y es asociado a unos valores con los que los empresarios esperan que asocien sus marcas. Adicionalmente, y yo creo que esta es una de las menos conocidas porque es la que más se presta para controversias en la práctica, es esa cesión de derechos de imagen que se hace, digamos que de alguna manera inherente a la participación de los y las deportistas en las distintas competiciones, porque se hace a través de reglamentos, acuerdos, convenios e incluso protocolos que ni siquiera suscriben los deportistas, sino que se entiende que se someten a ellos por la simple participación del deportista en la competición de la que se esté hablando. Y aquí vamos a hablar de dos ejemplos concretos. Cuando un atleta clasifica para participar en los Juegos Olímpicos, se suscribe o se compromete a someterse a ciertas reglamentaciones internas del Comité Olímpico Internacional, dentro de esos a la Carta Olímpica, dentro de la que se establece que se entiende por imagen colectiva un mínimo de 10 atletas. ¿Qué quiere decir esto?
que el Comité Olímpico Internacional y sus patrocinadores podrán explotar la imagen de los deportistas que participen en los Juegos Olímpicos, incluso comercialmente, siempre y cuando aparezcan por lo menos 10 atletas en la imagen o video que se esté publicando. Y digamos que lo mismo pasa ya a nivel local. En el caso de nuestra Federación Colombiana de Fútbol, siempre y cuando aparezcan 3 o más futbolistas, hombres o mujeres, se entiende que la explotación de la imagen es colectiva y digamos que es un protocolo que aceptan todos los deportistas cuando eventualmente son llamados a hacer parte de la selección nacional. Lo mismo pasa cuando se afilian a algunas ligas departamentales o cuando existe la circunstancia excepcional que un deportista se afilia directamente a una federación nacional, en donde por reglamento, digamos que se establece que eso es lo que se denomina imagen colectiva y que se puede explotar sin remuneración alguna. Obviamente quedan los contratos de patrocinio, que son aquellos mediante los cuales un empresario que no se dedica al deporte entrega una cantidad de producto, de servicios o de beneficios a un atleta para que utilice sus productos y para que publicite su marca, recibiendo como contraprestación el que el consumidor empiece a asociar esos productos y servicios que nada tienen que ver con el deporte, con los valores y con el buen reconocimiento del deportista. Otro de los casos que también ha sido controversial aquí en Colombia es el de los famosísimos contratos de merchandising que permiten precisamente que el nombre de un deportista sea impreso desde un boxer hasta una camiseta de un equipo, nombres que incluso en algunas jurisdicciones son protegidos como marcas por parte de los deportistas y que dieron lugar, por ejemplo, a esa famosa campaña de Bancolombia que sacó los figurines de algunas de las figuras de la selección Colombia femenina y masculina y que conllevó a una demanda por derechos de imagen en contra de Bancolombia y de la propia Federación Colombiana de Fútbol y que aunque entiendo que todavía está en trámite, en primera instancia se falló en contra de los jugadores, entendiéndose que en el momento en el que ellos hicieron parte de la selección Colombia, masculina y femenina, hicieron una sesión colectiva inherente a su participación en la selección nacional y que esa campaña de merchandising hacía parte de esa sesión colectiva. Obviamente son infinitas las figuras mediante las cuales un deportista podría llegar a ceder sus derechos de imagen, pero lo que yo quiero dejar aquí como conclusión es que hay digamos, sí, hay ciertos modos de explotación de la imagen o ciertas formas de explotación de la imagen que sí o sí son inherentes a la actividad del deportista como deportista profesional o como atleta de alto rendimiento cuando no tenemos deporte profesional y que no se puede pretender que cualquier tipo de uso o explotación de la imagen sea remunerado. Lo que sí es cierto y que sin lugar a dudas hace falta, no solo en el fútbol y en Colombia, sino en la mayoría de deportes y a nivel mundial, es que exista, digamos que, una manera de remunerar de manera más equitativa esa explotación comercial de la imagen que se hace de muchos atletas y que salvo casos como Cristiano Ronaldo, Messi, en nuestro plano local, Katherine Ibargüen, Nairo y demás, no está bien remunerada. Entonces yo creo que ahí el reto de los abogados que nos dedicamos a esto es encontrar la manera de, uno, revisar que no se estén cediendo en absoluto y sin ningún tipo de restricción esos derechos de imagen a través de los contratos laborales y segundo, tratar de conseguir esos otros mecanismos o alternativas para la cesión de los derechos de imagen que permitan que el deportista reciba una remuneración justa por la utilización de su imagen, máxime si es una utilización con fines comerciales. Majo, súper claras las explicaciones. Creo que tienes toda la estructura jurídica muy bien planteada y fue muy ilustrante para lo que uno puede ver, pues porque al final es la imagen de las personas, cómo funciona cuando son varias, cómo se explota. Hubo un escándalo hace no mucho cuando sacaron Bancolombia y la Federación los jugueticos de Freddy, de René, del pibe, y hubo esa discusión sobre los derechos de imagen. Yo con eso me voy a ir a Giovanni para preguntarle, pues, qué es lo que hoy se está discutiendo a nivel deportivo frente precisamente
al uso de esa imagen por parte de los deportistas, más allá de, digamos, de todo el planteamiento jurídico que nos muestra María José cuando se transmite y demás, pues qué es lo que terminan discutiendo sobre todo los y las deportistas sobre esto, que creo que es ahí donde está el eje, sobre todo, por ejemplo, de la negociación colectiva en España en fútbol. Siempre las huelgas al inicio de los campeonatos son derivadas de cómo vamos nosotros en los derechos de transmisión, pero creo que aquí hay todo un escenario mayor, e inclusive desde la negociación individual. El contrato de Messi con Inter de Miami fue, creo que lo pensó el papá o el manager de Messi después de lo que pasó en París. Cuando él llega a París, París recupera en algo así como 3 días lo que era la inversión que había hecho para contratarlo. O sea, el contrato que le ofreció a Messi lo recupera en 3 días a punta de venta de camisetas. Y entonces Messi entra ahora a Inter Miami y les dice, bueno, yo voy, pero voy con un porcentaje de la venta de camisetas porque empiezan a entender el valor que tiene esto. Y digamos que esto es a tope y no es la misma capacidad de negociación que tiene un deportista de estos niveles frente a los deportistas de menores niveles, pero yo quisiera entender esa discusión en la práctica hacia dónde podría ir, porque esa ya no es la discusión del esto es así jurídicamente o esto está planteado así por el modelo de negocio, sino que es la discusión de esto, todo es económico, se puede negociar y esto es lo que nosotros creemos que debería ser y así lo terminamos acordando individualmente o colectivamente. Y por ejemplo, para los que somos laboralistas, pues es un reto, porque al final no es una retribución del servicio, por que a mí me paguen un porcentaje de la venta de camisetas, Sí, pero genera esa discusión. Exacto. Pero además es, bueno, yo entro ahí a negociar, porque mi imagen vale. Y al final, lo que se vende de camisetas, la camiseta no se vende porque sea del Inter de Miami, se vende porque dice Messi. Y tiene un impacto precisamente importante ahí. Y pues lo vemos en otros escenarios con lo que pasó con el influencer de la camiseta de Colombia, el alemán, pero empieza a verse este modelo de negociaciones que ya es, bueno, como esto todo tiene un contenido económico, lo podemos negociar y vamos al deber ser. te toca un tema bien complejo y bien amplio. Bueno, antes de eso, dos cositas. Número uno, a mí me hubiera encantado tener como una oportunidad de poder tener como un curso o algo así cuando yo me empecé a interesar en el derecho deportivo, porque eso me hubiera ahorrado muchas noches de llanto y desilusión. Así que esto es una oportunidad como maravillosa para la gente que nos está viendo y escuchando y que nos va a ver y todo. Esto por un lado. Lo otro, bueno, toda la gente que está como conectada, por favor, escriba como lo que le parezca interesante como para preguntarnos. Y en esa vía, mire, hay otra cosa. El derecho deportivo es tan maravilloso que usted lo puede, entre comillas, ejercer sin necesidad de ser abogado deportivista. O sea, desde que usted tenga un interés, una pasión y le guste algo, usted puede entrar como al mundo del derecho deportivo, pero como usted lo dice, para nosotros los laboralistas es bien complicado porque es que nada más el poder definir si en un caso determinado alguien como Messi o como Cristiano Ronaldo o alguien que genere y tenga su propia marca, ¿cómo lo puede negociar? Pues es que ahí es en donde se abren como las diferentes posibilidades que hay al respecto. Yo les comentaba esta mañana que particularmente en mi ejercicio profesional de estos temas, yo lo que he visto es que los jugadores de fútbol más quisquillosos con el tema son aquellos que ya han estado en el extranjero. Entonces, cuando vienen y ven el contrato y ven que son una sesión total de explotación económica de derechos de imagen, lo que dicen es no. Yo te cedo mi imagen en tanto a esto y esto y esto, sobre todo porque eso además tiene un componente retributivo que hay incluso por la jurisprudencia. Hay una muy mala lectura de las sentencias que han salido al respecto, sobre todo la más reciente, por llamarlo de alguna manera. Es que no es que se acabaron los contratos de imagen o de cesión de derechos de imagen entre equipos de fútbol profesional y jugadores. No, lo que se quiere es que haya un ejercicio real de ese contrato.
¿sí? Entonces, si yo contrato al futbolista y además hago un contrato de cesión parcial de derechos de imagen, eso es porque si, por ejemplo, el equipo tiene una marca propia de ropa, diferente a la del sponsor, pues que yo puedo utilizar al jugador para tomarle fotos con esa ropa de la marca particular que tiene el equipo. Entonces, mire que ahí hay una primera, como un primer problema que une lo laboral con lo que tiene que ver incluso con el derecho de explotación de imagen y que además incluso tiene una serie de problemas tributarios gigantescos porque pues muchas veces esa como fragmentación en la contratación que yo tengo con el jugador, pues uno le toca tener un poco en la cabeza que, como igual también nos decía esta mañana María José, es que hay una serie de actividades que por el hecho de ser jugador, pues voy a tener que explotar su imagen porque pues desde que haya transmisión de los partidos de fútbol, pues ya su imagen va a estar expuesta y eso hace parte de la naturaleza de la prestación de su servicio, que es uno de los puntos ahí como más importantes que uno incluso como laboralista puede decir, es que dentro de lo que yo le estoy pagando como salario, viene el hecho de la exposición misma que usted va a tener en los diferentes canales en donde transmitan y retransmitan su imagen. Pero entonces, ese modelo de negociación individual tal vez es el menor porque sí está muy circunscrito a la importancia de la figura. Es más, para casi que nadie es un secreto que muchos equipos que lo que les importa a veces a la hora de contratar cierto tipo de jugadores es el impacto comercial que pueden llegar a tener más allá del tema deportivo. Entonces ahí puede cambiar eso. Bueno, ya eso entra realmente en Un discusión, ejemplo en pero ese es Colombia es un, Junior. por ejemplo, Sí, para pues José, es el pues ahí ejemplo que si se le tú vino a la quieres cabeza, decir algo, yo. porque yo dije Messi, pero tal cual. O sea, creo que Y el además es que ejemplo en eso Colombia genera, sería ese club. y además es que mire, Iván, que eso genera muchos problemas a diversos órdenes, porque ¿qué pasa? Que es que eso pasa siempre. Mire nada más el problema en el que estuvieron Cristiano Ronaldo y Messi, entendiendo que Cristiano Ronaldo es Nike y Messi fue Adidas, bueno, es Adidas, y que durante años estuvieron en equipo, en clubes que todos los días manejaban era la marca contraria. Entonces Cristiano Ronaldo estaba en el Real Madrid, que es Adidas, mientras que Messi era Nike. Y además ahora imagínese eso en un mundial, donde supongo usted que el sponsor es Adidas y entonces Messi sale con una gorra de su, bueno, en ese caso no habría problema, pero Cristiano Ronaldo con la de Nike. Hay toda una estructura contractual en la cual incluso en eventos de selecciones si una selección le permite a un jugador salir con una marca distinta a los del sponsor del mundial, los pueden multar. ¿Sí? Digamos que hay ese tipo de realidades muy complejas de cómo se choca, pero eso es, insisto, en el modelo de negociación de derechos de imagen individual, pero es que hoy lo que está haciendo crisis no es eso, es que haya un sindicato internacional de jugadores de fútbol que se llama FIFPro, que sea el que negocia con los diferentes tipos bueno, de juegos, como usted mencionaba ahorita con el tema de FIFA, que ahorita iba a ser EA, y que haya figuras tales como Zlatan Ibrahimovic que salga a decir, y FIFPro, porque es que negocia a mi nombre. O sea, ¿quién los autorizó a ellos? No, si un juego quiere mi imagen, que hablen conmigo. Entonces, claro, eso un poco también pone en jaque cierto tipo de modelos de negociación sobre la imagen, porque pues digamos que, como lo decía María José ahorita, hay ciertas cosas que se han entendido y que se han aceptado como el hecho del uso colectivo de la imagen de jugadores siempre y cuando se cumpla con los estándares de 3 o 10 dependiendo de qué estemos hablando. Pero entonces, miren que realmente las realidades son dos, individual versus colectivo, pero el colectivo es el que hace realmente crisis, porque entonces hay un problema que se está ahondando en la legitimación que pueden tener este tipo de sindicatos, sobre todo porque en otros temas como los musicales y demás, lo que hay es otro tipo de asociaciones que directamente sí te van repartiendo la plata que se va generando con eso, cosa que, como muy bien lo dijo María José, no ocurre en el mundo del fútbol. Y de hecho, entonces lo que vamos a ir teniendo son problemas como el que yo les comentaba hace un momento eh, con los árbitros. Porque es que, digamos, no solamente el tema de que esto particularmente ocurrió en Uruguay,
porque los árbitros en Uruguay son contratados por la Federación Uruguaya, digamos que son trabajadores. Pero ese problema se puede replicar en cualquier escenario porque igual son personas a las que les están transmitiendo la imagen, pero ojo, no solamente es el tema de la imagen, porque entonces ahí María José automáticamente me dice, pues es que si tú eres árbitro y eres árbitro de una América Nacional, pues ya sabes que dentro de la naturaleza de lo que te están pagando ahí, pues para que transmitan tu imagen. Pero ¿qué pasa si al uniforme le ponen los patrocinadores de la liga? Ahí no están explotando ya con interés comercial mi imagen como individuo, porque sí, claro, en el uniforme aparece que eso pasa en Argentina, que en Argentina también hubo ese problema. Ustedes ven el uniforme del árbitro, está esponsoreado por todos lados, eso parece una camiseta del Tolima. Entonces, ¿y quién negocia por ellos? ¿Quién va a decir, es que tú estás utilizando marcas para explotar mi imagen, ya no solamente para mostrarla, que uno dice, bueno, estamos dentro del marco que nos decía María José, de que pues si tú eres árbitro ya sabes que tu imagen se va a ver, pero distinto es que esa imagen, que ya por naturaleza se ve, se explote económicamente y que tú no tengas la posibilidad de acceder a nada de eso. No, y ahí hay un tema que, o sea, va a ser aquí muy jocoso, pero con seguridad la mayoría de personas conocen más a Wilmar Roldán o Wilmar Machado que al centrodelantero de Santa Fe, para decirle algo. O sea, pues porque si no está Rodallega, ya la gente no sabe quién es Jason Moreno. Sabemos usted y yo que somos hinchas de Santa Fe. Sí, Y total. para no irme a otro club, pues nos No, y metemos a ver antes, cuál es el centrodelantero del Deportes Quindío, del Atlético Huila. Vamos a conocer mucho más a Wilmar Roldán. Pero bueno, oigan, nos mandan preguntas porque nos queda poco tiempo. Y una pregunta que nos mandan es, ¿cómo es el manejo de los derechos de transmisión del canal Win y cómo reparte las ganancias por suscriptor y publicidad más recursos de la DIMAYOR? ¿Quién se atreve ahí a responder? yo ahí le daría la palabra a Gio, que es abogado de club profesional y conoce No, de entrada cómo es. pues a ver, mire, ahí el tema es, volvemos a una cosa que a Iván lo emociona mucho, que es hablar de los dueños del fútbol en Colombia. Hay que tener en cuenta que ese es un negocio privado y que es un monopolio, ¿sí? Entonces, todo lo que se produce a merced del fútbol colombiano, en este caso sería DIMAYOR y los equipos profesionales de fútbol, pues lo decide la DIMAYOR. La DIMAYOR, entendiendo que está precisamente compuesta por todos esos equipos que han cedido sus derechos. Ahora, ahí, una vez los equipos le dicen, listo, señor Di Mayor, usted tiene la capacidad y la posibilidad de negociar los derechos de transmisión de nuestro producto, pues ya también se presentan diferentes opciones. De hecho, el problema durante mucho tiempo era como, ¿a quién le vamos a dar esos derechos de transmisión? Pues entonces se decidió que se hiciera una extensión del contrato que ya había con Win para hacer una especie de producto premium, que ya es la transmisión en directo, porque incluso usted se da cuenta en el Win básico, hacen, pues dan las repeticiones. Eso es una transmisión igual que está protegida bajo ese contrato. Pero la transmisión en vivo, pues quedó pactada con ese nuevo producto, ese nuevo canal que se llamó Win Más. Y ahí uno de los grandes problemas que tiene precisamente ese modelo es que en algo que es rarísimo, rarísimo a nivel mundial, esa plata que se produce con base en ese contrato que tiene Win más, que además es que Win es la unión entre principalmente DirecTV y RCN, ¿no? Eso igual después generó incluso unos problemas laborales bien complicados hace un año. Y hubo una demanda To- por la Total. licitación en su Eh, momento, toda esa plata, que toda eso esa lo tenía plata claro, se la reparten entre todos por igual. ¿Y por qué? Pues entre porque todos los como que los son de DIMAYOR, no, no porque no, o sea, los sí, pero a lo que clubes voy es que, que no son exacto, o sea, DIMAYOR y que son, correcto. Todos los que están ¿también ahí en reciben esa lo mismo? asamblea reciben exactamente lo mismo. Eso es algo rarísimo porque vaya usted pregunte en Inglaterra quién gana más por derechos de transmisión, si el Manchester United o el Wigan. Es el único sitio donde Nacional, Pero en Inglaterra Millonarios y pagan América, es un pedazo por
por cuántos transmiten y otro pedazo por la posición que tengan en la liga. Por eso, por ejemplo, un equipo como el Leicester que logra la hazaña, logra mantenerse después digamos, en los primeros lugares porque le premian haber quedado de primero. Cosa que es muy Bacano. chévere para lo que usted hablaba de la competitividad, porque no es solo, oye, ¿cuántos televisores prendes? Que es un tema clave que se ha discutido acá, sino, oiga, si es bueno en la competencia, pues le vamos a promocionar eso porque así usted se va a mantener al nivel competitivo al que ha logrado llegar sin recursos, pues venga, le da. Así es. Eso me parece, en Inglaterra me parece muy interesante. Lo que tenía de pregunta acá es si es igual frente a todos los clubes, tanto de la A como de la B, porque yo entendía que A y B, pero solo los de la B que han estado 3 años en la A y que son categoría A dentro de la I mayor. Sí. Yo ahí, si me permiten, hago una aclaración que, digamos, para mí fue súper ilustrativa porque hasta hace no mucho tiempo entendí, digamos, cuál era esa crítica que se le hacía al sistema de repartición de derechos de televisión y lo primero es que iban, como tú dices, contrario a que participen en la A o en la B, estatutariamente, y ustedes lo pueden revisar en la página web de Lodimayor, los clubes están categorizados, clubes tipo A o clubes tipo B, pero es indistinto de si están en la A o en la B. Es, como tú dices, si han participado, creo que son 3 o 4 años en la primera categoría, y hay clubes que desde su constitución o desde que se asociaron en la DIMAYOR fueron categorizados tipo A, que son, digamos, los 8 grandes más unos pocos que han venido ascendiendo. A los tipo A se les paga un monto por derechos de televisión y a los tipo B se les paga otro. Y derivado de eso es que, por ejemplo, cuando el América descendió y se quedó tanto tiempo en la B, lo criticaban tanto porque decía, claro, para cualquier club es un negociazo ganarse la misma plata por derechos de televisión que se gana un club que está en primera división, que le mete plata al tema de mercadeo, que le mete plata a contratar jugadores, que le mete plata a las transferencias, que un club que está en la B cómodo y que nunca tiene el riesgo de descender, que ahí se le suma un problema adicional que es de la Que estructura es de la la falta de la categoría competición. C. Claro, porque es que si a ti te dicen, a ti sí o sí te van a pagar lo mismo, te puedes ganar la misma plata que un Nacional, que un Junior, que un DIM, que un Millonarios, que bien o mal, digamos que invierten recursos importantes y que Santa Fe, para no dejar Santa Fecito de Giovanni por fuera, que le invierten una buena plata a la estructura del negocio. Y tú no tienes necesidad de hacer nada, tú puedes tener una nómina básica que te cueste un 30% de lo que le cuesta Nacional, puedes quedar de último, que igual la platica te va a entrar completa. Entonces, obviamente eso lo que desincentiva es la competencia y genera la mediocridad que hoy por hoy caracteriza al fútbol profesional colombiano, salvo muy contadas excepciones. Lo que pasa es que, es decir, si no se cambia ese sistema y si por lo menos no existe, digamos, un diferencial como en Inglaterra, yo creo que es más probable que pacten un sistema de compensación por derechos de televisión como el de Inglaterra a que exista una tercera división, pero por lo menos que hagan alguna de las dos. El mundo ideal serían las dos, De pero por acuerdo. lo menos que hagan alguna. Una de las dos sería genial, pero por eso es que Giovanni dice que a mí me gusta hablar de los dueños de fútbol, porque yo lo que siento es que hay una visión muy poco práctica de lo que es el negocio por las ganas de no repartirlo, sino de sentirse dueños, así sea de la torta, por chiquita y fea y horrible que parezca. Pero bueno, esas son parte de las reflexiones que desde lo jurídico y demás vamos a compartirles después en el diplomado. Les quería agradecer, porque ya nos comimos el tiempo, que son las 5 de la tarde, a Giovanni y a María José por participar. Obviamente, pues están dentro de nuestra planta profesores para el diplomado. Yo también voy a estar dentro de lo que sé y he trabajado desde la universidad sobre derecho deportivo y pues obviamente a todas las personas que se conectaron y se conectan, pues una cordial invitación para esto. Los dejo con nuestros compañeros y compañeras de educación continua para que nos ayuden con el cierre.
Muchas Iván, gracias muchas a gracias, todos. María José, Giovanni, de verdad, muchas gracias. Sí, como mencionaste, vamos a tener una propuesta académica que encierra todo esto de la normativa que regula, pues, la actividad deportiva. Vamos a tener un diplomado que les acabo de compartir aquí a través del chat, se llama Derecho Laboral Deportivo. Es un programa de 120 horas académicas, lo vamos a iniciar el próximo 14 de septiembre. Llevaremos clases virtuales, más o menos similar a esta modalidad que trabajamos el día de hoy en esta conferencia, martes y jueves de 6 p.m. a 9 p.m. Es un programa que estaremos iniciando el próximo 14 de septiembre y que estaríamos finalizando el 2 de diciembre. En esta propuesta académica que se trabaja en conjunto con la Facultad de Ciencias Jurídicas, nos acompañan nuestros panelistas, Iván, como lo mencionó, como docentes, como equipo académico que estará a cargo de esta propuesta que nos parece bastante interesante y pues como ustedes ya se dieron cuenta que aborda muchísimas de las temáticas que encierran la normativa en lo que tiene que ver con la actividad deportiva. Queremos agradecer a nuestra audiencia por el espacio, por haber participado. Cordialmente están invitados al diplomado. A través de correo les haremos llegar la información de nuestra propuesta académica, compartirles las memorias de este evento que seguramente quieren tener a su alcance. Y adicional a eso, para las personas que participamos, tenemos un descuento del 4% en su inscripción. Esto también lo haremos llegar a través de correo electrónico, pues ustedes hicieron un registro y de esta manera les hacemos llegar toda la información. Me despido desde la Dirección de Educación Continua, una vez más agradeciendo a Giovanni, a María José y por supuesto Iván por nuestra moderación. Ya los dejo para su saludo de despedida y muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, María José, Giovanni. No sé si quieran decir unas últimas palabras. No, agradecerles, pues obviamente a la universidad, a ti, Iván, por moderar este espacio y a todos los que nos acompañaron. De verdad que esperamos poder encontrarnos con ustedes ya en el diplomado oficial y continuar con este debate que, como se dieron cuenta, es espectacular. A mí es que me encanta, me apasiona y no veo la hora de poder compartir experiencias con todos ustedes, porque seguramente nos nutriremos de todas las perspectivas y aprovecho para contestar una pregunta que es que alguien está preguntando que si soy entrenador y pedagogo puedo estudiar legalización deportiva. Claro, lo que nos hace falta son dirigentes Antes es un honor deportivos, que esté. personas vinculadas al deporte que quieran formarse en legislación y en derecho deportivo. Espectacular, ojalá hagas parte del diplomado. Justamente eso hablamos esta mañana, para darle cierre, justamente, no he visto la pregunta, justamente eso hablamos esta mañana de cómo pasan las cosas de incumplimiento normativo por el mismo desconocimiento de las normas. Y un entrenador y un pedagogo en el deporte hace parte además de la estructura del Sistema Nacional del Deporte, porque se puede vincular tanto por el deporte aficionado como por el deporte profesional. Y eso todo tiene hoy una legislación que además se discute en el Congreso, la modificación. Está reconocido como un derecho constitucional que no solo estaba en la Constitución del 91, sino que lo modificaron después en un acto legislativo. O sea, no es un derecho menor, ha sido objeto de mucha regulación. Y si los mismos ciudadanos y las mismas personas que practican el deporte no entienden la legislación, pues pucha, por eso es que se presentan los errores o inclusive los abusos a veces hacia las personas que están dentro del mundo del deporte porque no conocen qué es lo que lo regula y lo que les aplica. Sí, de acuerdo, Iván. Aquí en el chat les he compartido, de hecho, el perfil de nuestro programa y Ajá. como lo mencionó María José, es abierto a todas las personas interesadas en el derecho deportivo, abogados, no abogados, pero que están involucrados en este medio. Bueno, muchas gracias a todos. Que pasen una feliz tarde. Gracias. Hasta luego, muchas gracias por todo. Gracias.